Bueno, tuve la suerte de, mi papá es músico, mi hermano, mis hermanos, mi primo, la mayoría de mis primos son músicos, viene de familia, mi abuela, músicos, artistas, entonces de por sí yo podría decir que ya lo llevo en la sangre, por decirlo así, lo que es estar en el ambiente artístico. Ahora, mi papá siendo músico, pues siempre tenía equipos de sonido en la casa, ¿no? Sea de equipos de estudio. En esa época era un 4-track, ¿no? Una grabadora de 4 canales de cinta así grande, o también había una de cassette, ¿no? Para los que están muy jóvenes que no saben lo que es un cassette, pues este, hay que ver unas películas de los 80 para que más o menos explicarles, pero y entonces mis padres también eran dueños de un restaurante, el único restaurante mexicano en Perú, en la época de los 80. Entonces era comida mexicana estilo California, por decirlo así, ¿no? Por lo que ellos ya habían vivido acá antes. Y no, yo nací aquí, mejor dicho, y crecí en Perú. Entonces, ya estando con ese acceso, ese restaurante tenía shows todas las noches. Y yo desde muy temprana edad siempre andaba ahí metido, ¿no? Y me metía a todo lo que era lo del sonido, las luces y esas cosas. Entonces, me empecé esa curiosidad. Obviamente, a esa edad no sabía mucho, pero me metí igual. Y llegaba un punto que ya los ingenieros que mi papá contrataba para el lugar, lo chistoso, bueno, esas historias me las cuentan ahora, ¿no? Que, que por ejemplo, hacía feedback, y entonces el ingeniero que había contratado, por ejemplo, mi papá, de repente había un feedback o algo así, ¿no? Se empezaba a acoplar. Y yo de alguna manera, yo siempre sabía o me las ingeniaba de una manera para resolverlo. Entonces yo iba a la cabina de sonido y yo le decía al muchacho que estaba ahí, oye, vete un ratito, tómate un descanso, un break. Yo me metí ahí a agarrar el ecualizador y le hacía unas cosas y no había feedback. Entonces mi mamá, que estaba ahí de administradora, y algunos de los empleados se daban cuenta y decían, yo creo que Eddie está en la cabina ahorita porque el muchacho se iba al bar del restaurante. Y le pregunté, ¿qué es esto aquí? Bueno, ya se metió Eddie ahí y me dijo que me fuera. Entonces yo me metí a hacer cosas y empezaba a mejorar y aprender, ¿no? Poquito a poquito, con los equipos que había en esa época, o sea. Eh, y también como siempre veníamos a Estados Unidos de vacaciones o cosas, siempre me compraban libros para aprender un poco más en detalle y de verdad saber qué es lo que estaba moviendo, ¿no? Entonces poco a poco así aprendiendo, leyendo, preguntando, ya fui mezclando bandas en clubs, en cosas así desde chiquillo, a los 14, 15 años yo estaba mezclando cosas así en Perú, ¿no? Entonces yo ya sabía que esto quería hacer de lleno, a full, ¿no? Entonces ya teniendo ese plan, ya sabía que me iba a regresar a los Estados Unidos también como a los 18 para, con suerte, continuar, ¿no? La carrera o seguirlo de alguna manera, ¿no? Seguir el sueño, como dicen. Bueno, actualmente estoy con Enrique Iglesias, ya llevo más de 8 años con él, también trabajo con Gwen Stefani, trabajé con Cristina Galera por un par de años. em, una banda que se llama Tears for Fears, que es una banda de los 80, que es una super banda. Am, Otra banda, porque también he mezclado monitores y sala, entonces con estas otras bandas he mezclado sala también, o he hecho producción, ¿no? He hecho de production manager. Em, una banda que se llama Kings of Chaos, que es básicamente la banda de Guns N' Roses, eh, con el guitarrista también de Velvet Revolver, y puros cantantes conocidos de otras bandas. Por ejemplo, el cantante de Def Leppard, Joe Elliott, el cantante de Alter Bridge, que es Miles Kennedy, el cantante de Deep Purple, uh, Hughes, El Roland de Collective Soul. Entonces eran como una super banda, como les digo, la banda de Guns N' Roses, y estos cantantes súper conocidos, y lo que hacían era tocar sus canciones famosas de cada uno. Entonces era muy, muy bonito ese show. Um, He trabajado con otra banda que se llama Concrete Blonde, que era un trío, un power trio. Trabajé una época con Jaguares,
pero eso fue ya hace 20 años, diría yo. Maybe, 19, 20 años quizás, 19 años. Em, Muy cortamente hice un par de cosas con Maldita Vecindad hace muchos años. Y en el estudio pues también me mantengo ocupado, he hecho algo para los Lonely Boys y cosas para Carl Perazo y Raúl Rico, que eran los percusionistas de Santana. Y ahí me mantengo ocupado con esas cosas, ¿no? Y siempre con las miras a expander, ¿no? Siempre con miras a hacer otras cosas. He hecho muchos, lo que le llaman one-offs, ¿no? Shows individuales, no shows de tiempo largo o de giras largas con otros grupos como Magic, que fue estaba suplantando a Danny Muñoz, eh, Jim Blossoms, Sugar Ray, que son grupos de los 80s, que trabajó con Smash Mouth también como por 9 años. Eh, no sé si saben quién es Smash Mouth, pero son los de la película Shrek. Eh, Muy buenos temas y tienen un sonido muy así retro, como de los 60s. Así que mi opinión es que sí, pero yo no creo que es necesario. Yo creo que es útil tenerlo. A mí me ha servido mucho tener, o sea, yo no me quiero llamar músico porque no lo soy, no lo hice profesionalmente, pero aún así no era tan bueno. Me salía con la mía porque tocaba lo necesario, no trataba de tocar más de lo que podía, de lo que mi capacidad me daba, pero toco suficiente para arreglarlo en Pro Tools, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero sí me ha ayudado a entender los instrumentos y toco un poco de piano, percusiones me gusta bastante, ¿no? Baterías, esas cosas, bajo, si es algo bien simple, pues lo puedo tocar. Entonces, conocer esos instrumentos y poderlos tocar, eh, perdón, así sea una manera muy básica, me ayuda a entender cuando voy a mezclar algo, eh, yo aplico mi mezcla de una manera más musical, no tan técnica. No me la paso pensando como un científico, oh, bueno, es una voz así, entonces el libro dice que yo tengo que ponerle 5K aquí. No, o sea, si no suena bien 5K y el libro me lo está diciendo, a mí no me importa. Yo ignoro el libro y hago lo que suene bien y lo que suene musicalmente para lo que estoy haciendo. Yo conozco varios amigos que son ingenieros y no tienen una idea de lo que es una nota musical, pero sin embargo son unos ingenieros increíbles. Entonces, decir que es necesario, no diría que es necesario. ¿Que te ayuda? Sí. O sea, yo he escuchado, como te digo, mezclas de ciertos amigos ingenieros que mezclan y no tienen conocimiento musical, excepto ellos como fan, que les gusta escuchar música, y sus mezclas son muy buenas. O sea, y ni siquiera les falta musicalidad, sonan musicales sus mezclas, pero lo hacen como intuitivamente, como que dentro de lo que se enfocan en la ingeniería, lo hacen de una manera muy intuitiva que termina siendo un poco musical, sin saberlo ellos, quizás. No lo hacen pensando de esa manera. Yo sí lo hago pensando de esa manera. Yo aplico lo que conozco como ingeniero, pero lo aplico musicalmente todo el tiempo. Siempre, a menos que esté haciendo algo muy técnico, pero si estoy mezclando música, me trato de enfocar en la música. Si estoy mezclando un evento, que lo hago muy poco, pero sí los he hecho, un evento corporativo, o por ejemplo, eh, he estado mezclando unas cosas de la iglesia aquí. Entonces, si son la parte que están leyendo algo, pues no hay nada musical ahí. Simplemente tengo que enfocarme en la parte técnica, asegurarme que se escuche bien, que se escuche claro. Ahí no puedo enfocarme en nada musical porque no hay música. En casos así, pero cuando uno mezcla a una banda o a un artista, sí. Yo trato de mezclarlo todo de una manera muy musical y no lo dejo ahí y ya paro de mezclar. Si ustedes me fueran a ver, constantemente estoy mezclando cosas, subiendo, bajando, paneando, poniendo efectos. De repente algo empieza a cambiar en la mezcla, el baterista le está pegando un poquito más despacio y ya no tengo el ataque del bombo. En esa canción, ¡pum!, le aumento un poquito de agudos, agudos medios, y de ahí sí, y de ahí a la siguiente canción sí le empieza a pegar y lo regreso otra vez. Entonces, no es que
uno esté sin moverse, sin hacer nada. Uno trata de mantener siempre la musicalidad mientras mezcla, ¿no? O al menos así lo hago yo. Uy, esa es buena pregunta. Eh, ¿Les hago un berrinche? No, mentira. Eh, ahorita, al nivel con los artistas que estoy trabajando al momento, es muy raro que eso pase. Porque hay como ciertos niveles de... hay un rider técnico que requiero yo, hay un rider técnico que requiero yo con este artista y hay un rider técnico del artista en sí, de la producción que requieren ellos. Entonces, eh, esa combinación, tengo la suerte que con los artistas con que trabajo, eh, digamos que hay un promotor que o una productora que no tiene o no lo va a proveer o no le da la gana de proveerlo o simplemente no existe en el área donde vamos a ir a tocar. Siempre vemos, como tenemos tanta anticipación, vemos otras maneras, ¿no? O, o vemos cómo lo traemos nosotros o se renta de un país vecino y se trae de alguna manera. Eh, entonces, eso me ayuda a mí a mantener la consistencia. Ahora, eso mucho depende del artista. Si el artista demanda esa consistencia en su sonido, pues tú vas a tener ese apoyo de poder poner tu mano y decir, no, o sea, tiene que ser este equipo o no hay show. Porque la producción es tan grande y está tan ensayada de cierta manera que, o sea, no podrías hacerlo con otro equipo. Y no es que yo no pueda mezclar con otra mezcladora, pero el show ha sido programado de tal manera, por ejemplo, el caso de Enrique o de Gwen Stefani, está programado de tal manera de que si yo tuviera que comenzar de cero, sí lo puedo hacer, pero no va a sonar tan bien como con los detalles que tenemos hoy. Hay tanta automatización en la programación de los snapshots, ¿no? Hay automatización de efectos, automatización de niveles, paneos, ecualización, dinámica. Hay tantas cosas que pasan con un botón que yo apriete, cambian mil cosas dentro del sistema de la consola. O sea, y encima de eso yo estoy mezclando cosas en vivo. Y cada vez que apriete un botón más, empieza a cambiar otras cosas que requeriría que yo tuviera 10 manos más y una superficie más grande de consola. Entonces, todas esas cosas que el artista ya está acostumbrado y que son necesarias para el show, ya no estarían presentes si es que tuviera yo que mezclar de cero en una mezcladora que no conozco o que no es la que uso normalmente. Eh, Tomaría un rato, se puede hacer, puedo hacer que cada uno se escuche como, al menos que se escuchen para poder tocar, pero no va a ser la misma experiencia para ellos. Y al ellos no tener esa experiencia, entonces, ¿qué pasa? Les afecta cómo hacen su performance, ¿no? Y entonces, al afectarles eso, pues ya yo creo que ya no le estamos dando a la gente lo que ellos se merecen cuando pagan su boleto. Entonces, nosotros peleamos mucho por eh, por nuestra parte de producción, que siempre peleen por nosotros y por el artista para que siempre nos consigan los equipos que necesitamos. Flexibilidad hay quizás en ciertas cosas, muy poco, porque lo que pido es muy estándar. Yo cambié lo que yo pido en el Rider a una manera, a cosas que son muy accesibles en el mundo entero y que son de alta calidad, ¿no? Yo pido mi Shure Accent digital, pido mi Shure PCM1000 de in-ears, los micrófonos DPA que usamos nosotros, los llevamos nosotros normalmente, eh, y la consola. Y la consola para mí, la Avid S6L, que para mí es el centro de operaciones de todo. O sea, es como el corazón o el cerebro, por decirlo así. Cuando ha pasado antes de que no nos pueden traer ciertas cosas o no quieren o por presupuestos, no sé, pues uno se tiene que adaptar, ¿no? Te preparas, tú pides ciertos micrófonos, no tenemos esto. Entonces, tienes que ser flexible también, ¿no? Pero depende, como te digo, de la producción. Entonces, ha habido veces que me dicen, no tenemos estos micrófonos. Ok, ¿cuáles tienes? Bueno, tengo estos. Ok, esos están bien. No tengo esta consola o no tengo la superficie de 32, tengo la superficie de 24. No hay problema. O sea, hay cosas que uno sí puede ser flexible. Obviamente depende del artista con que trabajes, pero eh, tienes que a veces ingeniártelas y lidiar con lo que te traen a veces, ¿no?
pero hace un buen tiempo ya que he tenido que hacer eso y estar preocupado de qué va a pasar. Eh, lo que sí me pasó una vez fue que yo soy usuario, como le dije en su momento, de Avid. Y cuando mi primer show con Cristina Aguilera era en Marruecos. Y, y me habían prometido que yo iba a tener una profile. Yo llego allá después de viajar tantas horas y íbamos a hacer como un pequeño setup, nomás para orientarnos de cómo estaba todo allá en la noche anterior del show. Era un festival como para 100.000 personas. Yo no había, ni siquiera la había conocido a ella, no había hecho ningún show con ella, no había hecho ni una prueba de sonido con ella. Y llego y la consola que estaba ahí era una Digico, una SD7. Muy buena consola, pero no es la que uso yo. Y yo ya había programado mi consola en mi laptop. La había programado offline con todos mis presets y cosas que normalmente uso, ¿no? Que he hecho durante los años que uso. Entonces ya tengo como un template y armé mi show en la computadora, en el avión, camino allá y todo. Y llego, no, no hay esa consola, tienen otra. Y me dicen que no hay manera de conseguir una para mañana en la mañana. Le digo, porque si me consigo una para mañana en la mañana, yo cargo mi show y ya estoy casi ahí, ¿no? Me dice que no hay. Ok, ¿qué hago yo? Me voy al hotel, bajo la aplicación del SD7 offline y me pongo a armar un show y aprender la consola ahí, aprender cómo usarla, por decirlo así. Sí las había usado en cuestión de cosas de televisión, pero no un show completo. Pero aquí tengo mi show y necesito que me programes estas cosas y le tiene una lista. Necesito que rutees esto de aquí a aquí, de aquí a acá, lo regresas por acá, bla, bla. Yo le hice un diagrama y una nota de lo que quería que me programara él. Y le dije, pero no solamente lo programes, sino enséñame mientras lo haces. Para que si algo pasa durante el show, hay un problema, yo sé a dónde ir. Si no, no quiero estar perdido en el medio del show y no saber ni... Entonces, él, muy buena gente, pues, se tomó el tiempo, me explicó. Y me dicen, ya llega ella en una hora, me dice. Pucha, yo, ok. Programando, ya llega la banda al toque, empezamos a hacer soundcheck, a hacer la banda y todo. Y bueno, y ella llegó y se hizo el soundcheck, no pidió nada, hizo el show, no pidió nada. Y dije, bueno, no noticias es buena noticia, ¿no? Y duré pues como un par de años con ella, ¿no? Pero a partir del siguiente show ya me traía en mi consola. Y ahí sí no había ni sí o no, tiene que ser esta, porque pero el punto era de que tuve que adaptarme muy rápidamente al hecho de que no había otra manera, no había de dónde sacar la otra consola que uso yo y usé la SD7, ¿no? Entonces, de que hay maneras de hacerlo, sí se puede, pero a veces se complica, ¿no? Puede ser flexible con el writer, pero a veces tienes que, si lo requiere la producción, insistir en que traigan lo que se necesita, ¿no? Consola, la Avid S6L. Así sea para monitores o sea para sala, ¿no? Am, Esa es mi preferencia, obviamente, y tengo, conozco muy bien la consola y me gusta los, la capacidad que tiene para hacer cosas, ¿no? Y los features que tiene. Em, no sé cómo se dice features, Marisa, pero es la consola. Em, en cuanto a PA, me gusta mucho el VTX de JBL y JBL, pues me gusta el Acoustics K1, K2, you know. Oh, bueno, yo prefiero usar in-ears todo el tiempo. Yo pienso que usar los in-ears para los artistas es mucho mejor. Hay muchos que no se han acostumbrado. Obviamente, eh, artistas, mientras más nuevos o más jóvenes, pues obviamente es lo único que van a conocer. Se empiezan con los in-ears desde que están en un club. A veces ya están comenzando con in-ears. Entonces ya están más cómodos, ¿no? Pero artistas que tienen una carrera más larga o comenzaron cuando no había in-ear monitors, para algunos se les ha hecho más difícil. A mí se me hace mucho más cómodo porque como yo vengo de la escuela de mezclar sala y de estudio,
ahora les puedo dar ese tipo de mezclas de estudio en sus oídos, sin que haya problemas de feedback, sin que haya, o sea, ningún tipo de problema acústico, por decirlo así. Yo tengo más control de lo que les puedo dar aquí. Hay artistas que todavía les gusta usar monitores de piso y Cristina era uno de ellos. O sea, ella todavía tenía in-ears y micrófono y, perdón, monitores de piso porque a ella a veces le gustaba quitarse un oído y usaba Cyphers también. Con Enrique no usamos ningún monitor de piso y ningún Cypher. No hay ninguna bocina en el escenario. Además, las guitarras todas están directas, con pedaleras y todo programado. Eh, y con Gwen solo uso Sidefields y los tengo muy bajos en volumen, solo lo suficiente para que lo escuchen los bailarines, para que por donde se muevan ellos se pueden escuchar todo, porque cuando yo recién entré a trabajar con Gwen tenían una pared, y digo una pared de Cyphers que era impresionante, era un sistema, un PA completo, porque el de producción a él le gustaba que todo suene a 1000, o sea, ni siquiera a 100, a 1000. Y para mí, y siempre ella tenía problemas de que ella no se podía escuchar a pesar de que ella tenía in-ears. ¿Y por qué era? Porque tenían Cyphers que le estaban metiendo todo al micrófono. Entonces, yo desde que entré, lo primero que hice fue cortar eso a una fracción de lo que era. Y le dejaba una bocina doble de 18, ¿no? Son dos de 18 y un top, sea, hasta un K2 o a veces hasta DV2, lo que sea. O ARCs de L Acoustics, dos ARCs, pero no más de eso. Y con eso era más que suficiente. O sea, yo ni lo corría a mitad de volumen, era súper fuerte. Entonces, a partir de ahí también se arregló el problema que tenía de que ella misma no se escuchaba. Entonces, eso fue uno de los cambios que a ella le gustó y que otros motivos por los cuales todavía estoy con ella. Entonces, ya, mientras menos bulla hay en el escenario, mejor, pienso yo. Eh, y eso ayuda a usar los in-ears para los músicos y a mezclar los in-ears para ellos es mucho más fácil, pienso yo. Como te digo, no tengo que lidiar con el feedback o que se está acoplando las cosas. Ese aire que uno escucha a veces en una voz, cuando escuchas un disco, escuchas hasta cuando respiran. Yo les puedo dar ese tipo de mezcla en sus oídos. Si yo tuviera monitores de piso no podrías hacer eso porque normalmente esas frecuencias yo las cortaría para que no haya feedback. Entonces, hay muchas ventajas, ¿no? de usar in-ears. Yo normalmente trato de que siempre, hasta los que no quieran, tratar de inculcarles que usen los in-ears. Yo uso todo lo que es inalámbrico es Shure. Para las voces uso Shure Accent digital, el AD4Q, AD4Q, ya. Ah, y para los in-ears es el PSM-1000. Eh, o sea, años antes, usaba lo que era Sennheiser y siempre tenía el problema de que los agudos, las frecuencias agudas siempre distorsionaban un poquito, como cuando escuchabas la radio en el carro y cada vez que alguien tenía una sibilancia o escuchabas un hi-hat o un platillo, siempre se escuchaba como... Eso pasaba porque es una transmisión de radio, entonces no aguantaba, al menos el equipo que yo usaba en esa época, no aguantaba los agudos. Y habían ciertas técnicas que a veces la gente decía, bueno, si tú le cortas aquí, le pones un low pass filter, ¿no? Y cortas todo lo que es 20,000, 18,000, eso te ayuda a darte más espacio. Y a veces funcionaba y a veces no, depende en el rango de frecuencia en que estabas, de lo que es la transmisión de frecuencia de radio, ¿no? Pero cuando cambié a la PCM 1000, nunca más tuve ese problema. Y como les decía hace un momento, yo podía darle ese aire de agudo. Si un baterista o un músico me dice, quiero que el hi-hat o los platillos que suenen bien, bien agudos, bien finos y todo, eso se puede hacer sin problema con los PCM 1000 sin que distorsionen. Entonces por eso es que todo lo que es inalámbrico para mí, lo que es Shure es mucho mejor. Bueno, obviamente yo no me puse el nombre, pero ya quedó después de varios años, pero... eh,
yo estuve en una banda que se llama Orisha, que no se puede confundir con Orishas de Cuba, porque ellos sí son súper reconocidos. Nosotros nos hicimos conocidos en California y en Estados Unidos un poco, pero... eh, y el líder de la banda, cantante, eh, era un muchacho que se llama Ron Jiménez, que lamentablemente nos dejó ahorita en diciembre, se nos fue. Pero él, un muchacho venezolano súper energético y talentoso, eh, o sea, era él en la banda, mi hermano y mi primo y otros un muchacho más tocando guitarra, eh, y yo los mezclaba, ¿no? Eso aquí en el área de la Bahía, o sea, ya de adultos. Y tocaba en clubs y cosas, lugares pequeños, tocaban oh, saludos, John. John también está aquí mucho. Bueno, me está mandando saludos por aquí. Eh, y, y pues lo mezclaba y hacía lo que pudiera con en estos clubs que no había equipo, el equipo estaba roto y yo de alguna manera me ingeniaba cómo hacerlo funcionar o que suene decente, aunque sea. Y él me venía a decir, oye, mira que hablé con fulano y que el dueño que dice que su sistema de sonido nunca había sonado así. Oh, gracias, bueno, gracias, ¿no? Qué bueno, cool. Íbamos a otro lugar, ¿no? Igualito, porque eran lugares, como te digo, pequeños, bares y cosas, ¿no? Oh, que dicen que sonaba impresionante. ¿Cómo hiciste? Pucha, tú eres como un brujo, ¿no? Le haces brujería a las cosas. Y empezó así a decir ese tipo de cosas. Y de ahí poco a poco se empezó no sé, a pasar la voz, la gente empezó a decir, oh, él es Eddie, él es el brujo. O si necesitas audio, habla con Eddie, el brujo, ¿no? Y él como que empezó eso, ¿no? Y en esa época había un movimiento muy grande de rock en español en el área de la Bahía, aquí en San Francisco. Y yo básicamente grabé, produje y mezclé a todos los que salían de por acá, incluyendo a nuestro grupo. Oh, me salté algo. Como yo lo mezclaba de ahí, y de ahí de pronto me decían, oye, ya que estás mezclando, hay una canción que queremos un piano, ¿lo puedes tocar de ahí desde la sala? Sí, empecé a tocar un piano y después percusión. Entonces yo tenía un micrófono aquí y tocaba shakers y maracas o lo que sea desde la sala. Entonces yo siempre tenía que tocar todo un poquito más adelantado o me ponía audífonos, ¿no? Y hay un momento que tocaba tantas canciones que me dijeron, ¿sabes qué? Tú deberías ser miembro de la banda ahora. Entonces ya pasé a ser miembro de la banda y fui miembro de la banda por muchos años. Cuando ya era miembro de la banda y ya pues él me seguía llamando el brujo y todo eso y empecé a producir todos estos grupos, a grabarlos y a mezclarlos. Entonces en todos los créditos de los CDs, esta misma gente ponía grabado, producido, grabado y mezclado por Eddie el Brujo Caipo. Entonces, otra gente veía esto y decía, oh, hay que contratarlo a él. Me contrataban a mí y ellos ponían los mismos esos créditos y empezó así como avalancha, pues uno sin querer, ¿no? Y ya yo creo que fue cuando, no sé, como unos años después de eso, dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer unas tarjetas, algo, y ya yo mismo dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer las tarjetas que digan Eddie el Brujo Caipo, ya. Ya, si no se puede batallar con ellos, hay que unírseles, ¿no? Entonces, con mucho honor de que mi amigo Rowan, que en paz descanse, me dio ese nombre, pues lo utilizo ahora, ¿no? Hay dos versiones de esto. A mí, en lo personal, no me gusta mentirle al artista. Y cuando digo artista, digo en general, sea el artista principal, por decir Enrique, o su banda, ¿no? Eh, yo pienso que es importante mantener una relación muy honesta con ellos. Pedir algo y nomás de ver que tú estás ahí tranquilo, viéndolos el show, haciendo tus cosas y lo estás viendo y o sea, los tranquiliza, o sea, de cierta manera. Entonces ahí es muy psicológico todo, ¿no? Entonces crear esa relación donde hay confianza, ¿no? Donde uno confía el uno al otro es importante y uno no va a lograr eso si se la pasa engañándolos o mintiéndoles. Ahora, sí ha habido, y eso no quiere decir que no han pasado, porque sí ha habido momentos en que ya tú tienes que, como tú estás en control de lo que estás haciendo, y si ya lo que piden ya empieza a caer en lo insensato o ya por demás, eh, no voy a decir que es algo que hago siempre, porque no practico esa filosofía de
de hacer como dicen, la moña o pretender que uno está moviendo algo, no me gusta hacer si no lo hago, pero sí me ha tocado hacerlo antes, hace años, con otros artistas y la mayoría de veces han sido con artistas eh, menores, por decirlo así, no sé cómo decirlo de una manera que no suene tan ofensivo, pero, o no tan conocidos quizás, o a veces, pero simplemente ya pasaron de la línea de lo que era pedir cosas y empiezan a pedir cosas que no van a ni ayudarlo ni lo van a hacer, o sea, eh, pero en general, como una regla, no me gusta hacer eso. ¿Sabes lo que prefiero hacer? Prefiero moverlo punto un dB y saber que lo moví en la dirección de la que me pidieron y decirle, ¿estuvo bien? Sí, ahí está perfecto. Y yo sé que eso quizás no hizo nada, técnicamente hablando, no hizo nada, pero al menos yo sé que no le estoy mintiendo. Le puedes subir un poco, ya de por sí, digamos que algo está bien agudo, ¿no? ¿Le puedes subir más agudos a este instrumento? Punto un dB, porque es lo menos que se le puede poner, ¿no? Y, y si ellos están contentos con eso, que yo sé que no lo escucharon la diferencia, perfecto. Entonces, al menos no le mentí y lo hice de una manera que no va a alterar la mezcla tampoco. Porque acuérdense que cuando uno está haciendo monitores, la ecualización que yo hago afecta a todos, no solamente a uno. Entonces, ese es algo que hay que también tener en cuenta. Ciertos cambios como dinámicas y ecualizaciones afectan a todos. Entonces, por eso es que ciertos cambios drásticos trato de evitar, ¿no? Y si va a haber algo así, obviamente, tampoco me gusta ignorar al músico, porque es importante que nosotros como ingenieros sepamos que lo que escuchamos nosotros aquí, al lado de la mezcladora, no es lo mismo que escuchan ellos en su instrumento. Por ejemplo, el baterista, él está tocando, él escucha, le está pasando hasta por los huesos la batería, lo sienten. Los cantantes se escuchan por los huesos del cráneo, ¿no? De la cara y eso se escuchan más que todo las frecuencias graves. Entonces, si a veces un cantante dice, no, me suena muy grave mi voz, lo más probable que es cierto. Para mí me va a sonar muy agudo, pero para ellos, como ellos están escuchando, es más, ahorita los que tienen audífonos, si ustedes dijeran una palabra o algo, se escuchan ustedes por dentro, más de lo que se escuchan su señal regresándoles a sus audífonos. Entonces, todas esas son cosas que hay que considerar antes de desmerecer o ignorarlo al músico, ¿no? Hay que ver, hay que entender que ellos escuchan las cosas muy diferentes a nosotros y no ignorarlos. Pero sí me ha pasado, como te digo, que sí ha habido un par de veces que yo he tenido que hacer, ¿cómo está esto? Decía, "Ah, mejor ya". Y la verdad no hubo ningún cambio, ¿no? Pero no últimamente, no, nada así. Brad Divens es mi compañero de audio con Enrique y un gran amigo mío. Él es el ingeniero de sala, entonces con esto que pasó de la pandemia y eso, nos poníamos a pensar y decíamos, mira, no, deberíamos hacer algo, nosotros somos muy bestias para esto del social media y eso de, ¿no? El medio social. O sea, Mauricio es un campeón en eso, yo no sé cómo, no sé ni de dónde saca el tiempo Mauricio, pero los días de Mauricio creo que tienen 40 horas, porque yo no sé cómo puedes hacer todo lo que haces. Yo con las justas puedo hacer un show cada 10 días. Que me Y da hambre y el hambre es canija. sí, vamos a hablar de eso también después, pero quiero pick your brain. Eh, entonces, Brad y yo pensamos, dijimos, mira, tenemos más o menos unas cuantas gentes que, no sé, que nos siguen en Facebook o que nos siguen en Instagram o cuando hemos hecho clases, eh, nos siguen o nos van a ver. Deberíamos hacer algo, ¿no? Hacer un live a ver cómo nos va. El primero, pues fue como medio, o sea, medio así, nomás lo hicimos así a la volada, a ver cómo iba, ¿no? Y la verdad que hubo muy buena respuesta, entonces dijimos, vamos a hacer otro. Y así, y hasta ahorita hemos hecho 5. Ayer fue el quinto. Entonces lo que hacemos es juntarnos, no sé, una vez a la semana o cada 10 días y a conversar. Ahora, nunca tenemos un tópico
un tema, mejor dicho, no un tópico, un tema eh, prehecho. Por eso es que nunca anunciamos, vamos a hablar de baterías hoy. No, siempre queremos que sea sorpresa y además queremos ver la gente que nos pregunta. Tengo, por ejemplo, tengo una página donde tengo ideas de lo que podríamos hablar, pero nunca nada concreto. Entonces, escogemos, depende de cómo vemos que la gente está interactuando con nosotros, decimos, yo agarro y le pregunto algo a Brad, le digo, Brad, ¿cómo haces esto? ¿Por qué haces esto? Y de ahí empieza, dice, más que, mucho más que audio, o algo así, o más que audio, o no solamente audio, no sé cómo se traduciría, pero entonces, como no hay ningún formato en que solo tengamos que hablar de plugins o que tengamos que, a veces, en el primer show creo que hasta hablamos de una receta de comida tailandesa que él y yo hacemos en la casa. Y salió de improviso y la gente hasta nos empieza a pedir, oye, pon la receta la próxima vez, ponla ahí para... Porque hay que acordarnos, todos ustedes que son ingenieros, músicos o gente que está en la producción, somos más que ingenieros. O sea, ahorita estoy en casa. Ayer Mauricio, y que por primera vez me negué, no me negué, pero no podía, pero me invita a hacer algo ahí porque me puse a verlos, vi que estaban online, me puse a verlos. Oh, y me empieza a mandar la invitación y yo no puedo porque estoy ahorita en el medio de haciendo una cena para las chicas o lo que sea. Y son cosas que a veces no podemos hacer porque nos lo pasamos fuera. Entonces, son cosas que valen la pena hablar. O sea, somos seres humanos y podemos compartir mucho más que audio. El otro día hablamos también un poco de lo difícil, en teoría difícil, lo que es hacer todo lo que es streaming. O del dolor de cabeza que es hacer streaming. Y yo me acuerdo haberle preguntado a Mauricio un par de veces, oye, ¿y esto? Me acuerdo quizás hace un año o dos, o cuando recién te conocía, y decía, oye, hagamos algo en que podamos enseñar unas cosas, pero que el audio salga bien. Y en ese momento no se podía hacer, si te acuerdas bien. No había manera de hacerlo bien. Ahora ya hay otras maneras, y es más, tú ya los estás haciendo bastante, y yo estoy preparando como un masterclass también que quiero hacer, eh, pero yo me estuve esperando hasta que el audio funcionara. He tenido que aprender cosas de video. Ahorita tengo hasta dos luces aquí para que se pueda ver bien en el estudio. Tengo, otra cámara que me he comprado. O sea, estoy aprendiendo todas estas cosas que eran ajenas a lo que yo hacía. Pero es porque el mundo nos está llevando en esa dirección. Entonces, al igual que ustedes me invitaron a este Zoom, todas estas cosas que uno ha tenido que aprender, ¿no? Entonces, hablamos de esas cosas, hablamos del streaming, hablamos de recetas de comida, hablamos de audio. Ayer hablamos de los files. Aquí ahora lo tienes en paralelo. Eso para mí es aburrido. Para mí, o sea, ya hay muchos haciendo eso, hay muchos haciendo la parte súper técnica y lo hacen muy bien. Yo prefiero hablar de la parte más, no sé, no por llamarlo así, pero más filosófica, me imagino, de mezclar. Como la primera pregunta que me hicieron de si es necesario ser músico para mezclar o cómo uno hace sus mezclas musicales o no musicales. Eso para mí es más importante de ser muy técnico. Porque ya lo técnico, pues uno lo sabe, pero uno no quiere aburrir. Eso es lo que, al menos en nuestro show, lo que hacemos, ¿no? O sea, no queremos ponernos a hablar de cosas tan así, ¿no? Pero Sonic Ninjas, ya que preguntaron, gracias por eso y el próximo será el próximo jueves, creo. So, estén al pendiente para que nos acompañen. Yo diría que ninguna. Quizás no, ninguna, que la altura iba a decir, pero ni siquiera me acuerdo que me afectó tanto. Porque me fui a jugar racquetball creo que se llama Javier, si no me equivoco, el promotor que nos llevó allá, y nos atendió súper bien. Y, y yo le dije un día, no, con ganas de jugar racquetball o lo que sea, yo en la gira cargaba mis raquetas. Entonces, me dice, oh, yo juego también. Oh, sí, ¿verdad? Vamos. Y nos llevó al club de él, entonces jugamos ahí racquetball. Pero por la altura andábamos que nos asfixiábamos, pues. Fui con el bajista también. Al menos nosotros no estamos acostumbrados a esa altura, entonces... Y creo que ni siquiera, no sé qué tanta altura era allá en Cochabamba, pero andábamos sí un poquito como faltos de aire, ¿no?
Pero en cuanto a la experiencia allá fue muy buena. Es más, yo estuve increíblemente sorprendido de la atención a los detalles que le habían puesto a la producción. Eh, no sé cuántos shows habían habido antes, o sí, pero algo dijo Javier de que era uno de los primeros grandes ahí, de los shows grandes de producción grande. Entonces, estuvo muy bien hecho. La memoria que yo tengo de eso, muy bien hecho. Se veía que todo lo que era desde la organización de la prensa, seguridad, los equipos, se veía que todo estaba organizado muy bien y lo que le faltaba a él, creo que o lo compraron o lo rentaron de otro país, lo volaron. O sea, él quería que ese show saliera súper bien y la memoria que tengo yo es que estuvo súper. Y además estuvimos ahí varios días antes del show y nos dio oportunidad de conocer un poquito, ir a, a pasear por las calles y eso, ¿no? Que a veces no nos da tiempo. Ese también es una buena pregunta porque como yo he hecho los dos siempre paralelos, siempre he estado haciendo cosas en estudio y en vivo, eh, normalmente hay ciertas cosas que no puedes aplicar, yo diría que de estudio a en vivo. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento de las cosas del aire, ¿no? Eh, si uno le quiere levantar 16,000, 16,000 hertz, a una voz para darle ese aire, por decir, ¿no? Yo lo puedo hacer en los in-ears y lo puedo hacer en el estudio sin problema, pero si uno trata de hacer eso en front of house, lo primero que vas a tener es feedback en front of house. Em, si lo quieres hacer en monitores de piso o side-fields, también vas a tener ese mismo problema. Lo puedes hacer si el volumen del show es súper bajo, si es un show muy bajo en volumen, en el cual puedes quizás jugar un poquito con eso y el volumen de la voz y la persona cantando sabe usar el micrófono muy bien y no lo va a tener aquí abajo, y no hay ningún problema, pero son normalmente frecuencias que uno termina cortando en vivo, ¿no? En cuanto a cuestiones de técnicas de en vivo que yo trajera al estudio, eh, más que técnicas yo diría eh, presets o cosas que voy haciendo. Entonces, si yo digo, bueno, yo voy a usar este plugin de Waves o de Mac DSP y lo voy a poner un setting que tengo y me lo llevo para usarlo a un show en vivo y lo uso y suena muy bien, perfecto. Al igual me pasa en vivo, que lo creé durante la gira y me encantó ese preset que hice, sea de delay, reverb, compresión o un tipo de combinación de plugins que hice y me encantó esa cadena, la traigo y la aplico un día al estudio. Yo pienso que ahora los mundos están un poco más interconectados. Antes eran mundos totalmente ajenos, ¿no? El que era ingeniero de sonido en vivo nunca en su vida había hecho sonido en estudio. Y viceversa, ¿no? El que era el estudio no le interesaba nada en vivo. Pero ahora están como más conectadas las cosas y encima muchos de los artistas a veces dicen, oh, el ingeniero de mezcla de ellos en estudio, dicen, ¿por qué no te vienes y tú me mezclas en vivo? Porque tú conoces mi música y tú sabes todo. Y ellos empiezan a ser ingenieros de sala también. Al igual que alguien como yo que mezcla in-ears y algunos músicos o artistas quieren esa mezcla tipo disco en los oídos. Entonces, con la experiencia que tengo en el estudio, yo puedo aplicar ciertas técnicas si que la consola me permita hacer y las puedo aplicar para los shows en vivo, ¿no? Entonces, también depende mucho de lo que estés buscando, ¿no? Eh, y de acuerdo a eso, pues aplicas lo que en la dirección que quieras. O quieras aplicar cosas que hago en el estudio en vivo o al revés. Yo normalmente las tengo todas mezcladas. A veces hago, por ejemplo, estoy mezclando un disco aquí y en mi Master Bus tengo una combinación de plugins y me encanta tanto que digo, ¿sabes qué? Voy a probar esto en una cadena del master que va a los oídos, de los in-ears. Y me lo llevo y lo pongo en los canales ahí y a veces funciona y a veces no. ¿No?
Entonces, uno no pierde nada con probarlo, por decirlo así. Está todo más interconectado. Yo pienso que ahora puedes probar las técnicas en ambas direcciones, ¿no? Obviamente va a haber diferencias en presupuestos, va a haber diferencias en quién tan grande la producción es y todo eso. Pero algo que siempre me ha gustado a mí hacer desde que comenzaba en mi carrera era, así yo esté trabajando en un club con alguien y solo tengo 2 o 3 micrófonos. Mi meta era que esos 2 o 3 micrófonos y la banda y sus amplificadores, yo hablaba con ellos para nivelarlos y balancearlos y hacer que suene como que era el mejor show del mundo y estamos en un estadio, para mí ellos eran los Rolling Stones, por decirlo así. O sea, yo no que decía, este es un grupito de un bar y ¿para qué me preocupo? Nomás le voy a poner un micrófono a la voz y ya. No, si yo tenía equipos míos, los traía, o si el club tenía más equipos, yo microfoneaba todos, si los usaba bien, si no los usaba tan bien, o a veces usaba micrófonos solo para mandarlos a efectos y no los ponía en el PA porque estaban ahí cerca, era un club pequeño. Entonces, y había gente a veces que te decía, oye, ¿por qué le pones tanto esfuerzo si son un grupito de ahí de covers? Le digo, pero ¿por qué le pongo esfuerzo? Porque así es como quiero hacer las cosas yo, es porque a mí no me importa si es alguien que no es conocido o es el artista más grande del mundo. El esfuerzo que yo le voy a poner es el mismo. Eso es algo que yo siempre, no sé, ha sido mi filosofía o algo así. O sea, y yo pienso que por eso también he llegado a tener cierto éxito con ciertos artistas, porque nunca los pongo por debajo de nadie. O sea, siempre, para mí es tan importante darle el respeto que se merece a alguien que está comenzando o a veces grupos abridores que muchas veces los tratan mal. O viene de la producción del artista el, te- el, el estelar, a veces trata mal a los que están abriendo y eso no, para mí me parece una tontera grande. O sea, sí hay ciertas cosas que a veces por cuestiones de logísticas uno no puede, por ejemplo, prestar consolas o cosas así, ¿no? En un show, ¿no? Pero sí ya por cuestiones logísticas o por los riesgos que trae, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno los va a tratar mal o que le va a decir, bueno, no nos importa cómo suenes tú. No, para nosotros es importante que toda la noche sea un show bueno para todos, para el grupo que abre, para el grupo que cierra. Eh, Al igual para un artista que toca en un bar pequeño o es un cover band o Enrique Iglesias o Gwen Stefani. Se merecen todos el mismo respeto. Uno nunca sabe además si este artista que tocó en un bar ayer, pasado mañana te está llenando un estadio. O sea, nunca se sabe. Y, y además, o sea, no sé, nunca veo eso como un motivo para, para tratar uno diferente al otro. A mí me pasaba mucho, mucho. Yo trabajé con una banda que hacía covers, pero era la banda más reconocida de covers de California. Tocaban covers de los 80s. Como el House of Blues, no sé si conocen el House of Blues o algo así. Lugares así, ¿no? Como de 1,000 y pico personas. Y había veces que hemos llegado al lugar y el lugar se vendió semanas antes, ya estaba vendido por completo. A veces hasta 2 noches seguidas. Y llegamos y el ingeniero del lugar, yo le decía, hola, mira, soy Eddie, soy el ingeniero de la banda, bla, bla, bla. Me imagino que ya recibiste nuestro input list, nuestro rider, aquí está, bla, bla, bla. Sí, 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 lo vimos. Ok. Eh, bueno, tienes todo, ¿no? Los micrófonos. Sí, pero los micrófonos que vas a usar son los que yo te digo que vas a usar. Y le digo, ¿y por qué? Porque ustedes son simplemente una banda de covers. ¿Tú para qué quieres ponerle el micrófono de overhead? ¿O para qué quieres poner un micrófono abajo de la tarola? Y yo no podía ni creer lo que estaba escuchando, ¿no? Sin embargo, el lugar estaba vendido hacía semanas, 2 noches, y nos estaba tratando como que éramos no sé quién. Y ahora, él no sabía que yo ya estaba girando y haciendo cosas con músicos grandes, pero ese no era el punto. Y yo no iba, me presentaba, hola, soy Eddie Kaipo, yo trabajo con fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, pero hoy día estoy con esta otra banda. No, bueno, esa no es mi carta de presentación. Ese día yo estaba con esa banda y nada más. Entonces, nos quería decir que este micrófono era muy bueno para que lo usemos nosotros.
Y eso me parece simplemente una muy mala manera de tratar a artistas. Entonces, eh, yo siempre, nunca me he tratado de evitar o nunca ser así. Siempre tratar a todos los artistas que estén comenzando o grandes. Siempre igual, ¿no? Hagan preguntas, siempre pregunten, no tengan miedo de preguntar. eh, y si hay alguien, porque nunca falta un tonto que no quiere compartir lo que han aprendido, pues lo hacen a un lado y ustedes siguen de frente y encuentran a otra persona que le quiere enseñar algo, porque nosotros no hemos inventado esto. Yo ciertamente no he inventado nada de lo que hago. Simplemente de todo lo que pregunto, de todo lo que aprendo, veo videos de Mauricio, veo videos de Maserati, veo videos de Andrew Sheps, veo, Mix with the Masters. Aprendo todos los días de alguien. A mí me ha tocado hasta aprender de ingenieros que supuestamente, digo supuestamente porque uno nunca sabe, ingenieros que recién están comenzando o ingenieros que recién están haciendo cosas, sin embargo, hicieron algo que me atrajo, o sea, agarró una atención. Dije, oh, wow, yo no lo hubiese pensado de esa manera, pero sin embargo, este ingeniero como que lo pensó de una manera que, wow, qué interesante esa observación. Entonces, uno aprende todos los días. Entonces, mi consejo sería, yo hablo mucho para comenzar, ¿no? Mi consejo sería, pregunten, nunca tengan miedo de preguntar, ninguna pregunta es tonta, eh, y así es como van a aprender siempre, preguntando, preguntando y preguntando. Y no tengan miedo de probar cosas. Si están yendo a la escuela para aprender audio, la escuela te va a dar pautas, te va a dar teorías, te va a dar eh, si una persona en particular escribió este libro y te va a decir, bueno, el bombo se microfonea de esta manera, la voz se microfonea de esta manera. Te van a dar todas estas cosas que son perspectivas de esta persona o de muchas personas que están en este ambiente. Pero a la hora de la hora, eso te sirve a ti simplemente como un conocimiento que vas a aplicarlo ya a como tú lo vas a hacer. Porque el escenario o en la situación que nosotros vamos a estar, 99.9 veces no es como dice el libro. Son completamente diferentes las situaciones en las que estamos. Porque te dicen, bueno, el bombo se microfonea así. Ok, ¿cuál bombo? ¿Qué marca de bombo? ¿De qué tamaño? ¿Qué parche tiene? ¿Están usando ¿cómo se llama? ¿El beater de plástico o de algodón? ¿Es un baterista de rock o es un baterista de baladas? Hay tantas variables que es imposible que te digan, bueno, a un kick drum se le quita 400, se le aumenta 5000. No, mentira. Es una idea, ese es un concepto de ese kick drum a la cual esta persona te está. Entonces, tómenlo por lo que es y apliquen sus propias técnicas, pregunten y no tengan miedo de probar algo. Así el libro les dice una cosa, pero ustedes, su intelecto y ya su experiencia le empieza a decir, no, pero yo pienso que debería probar esto. Pruébenlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No va a pasar nada. Entonces, aquí en Guatemala. Una pregunta, ¿qué tal han sido las experiencias o cómo lo ves? Yo lo veo en los shows de ejemplo, de los reggaetoneros o los artistas pop, los afinadores Ajá. en tiempo real. ¿Qué sería como lo más adecuado o lo estándar que se maneja actualmente en la industria como para decir, ok, así es que suena ahora ya el pop, ya muy perfecto, o sea, tal como en estudio, en vivo, no sé si me explico con esa pregunta. ¿Tú quieres saber de O sea, cómo? si ya se manejan esos estándares de decir, bueno, apliquemos un Waves Real Time, un Waves Tuner en tiempo real, en vivo. O sea, ya se vuelve un estándar, como decir en su momento Autotune Claro. entró al estudio. Ahora en vivo, o sea, Sí, eso siempre se maneja, ¿cómo se maneja como la de las latencias?
y un poco de, no sé qué tal ha sido la experiencia. Bueno, por ejemplo, AutoTune tiene también una versión light que no tiene mucha latencia o casi nada, básicamente. Nada que sea percibible. Y creo que el Waves Tune también tiene una versión light, que es también te permite usarlo en vivo sin problema. Eh, una de las diferencias que creo que tenía la de Waves comparado a la del AutoTune, creo que Waves no tenía, o ya lo tiene ahora, creo, la capacidad de usar MIDI. Creo que ahora tiene, ¿verdad, Mauricio? Ok. Pero al comienzo, cuando recién salió, no tenía. Era el AutoTune sí lo tenía, pero... Es una pregunta buena porque para mí el AutoTune me ha... De cierta manera, obviamente es una herramienta muy buena, ¿no? En el estudio lo usamos todo el tiempo. Eh, si tienes una buena performance, pero se desafinó aquí un poquito alguien y lo arreglas y no hay problema, ¿no? Yo no veo eso como nada malo, ¿no? Porque siempre había un tabú. Llegó un momento que había un tabú que no se podía ni hablar de eso o no existe. Ahora todo el mundo sabe que existe. Eso ya no es tabú. Eh, pero a mí, yo siento que de alguna manera a mí y a ustedes y a la gente que oye discos hoy en día, nuestro oído se ha acostumbrado a ese sonido. Entonces, ¿qué pasa? Ahora para mí, yo cuando escucho cualquier cosa que fue hecho hace 15 años para atrás, que eran clásicos, discos clásicos que uno les encantaba y todo, para mí todos son desafinados ahora, todos, sin excepción. Y me duele en el corazón porque esos son unos discazos, o sea, son impresionantes, pero ahora mi oído está entrenado de tal manera de que ahora cada vez que lo escucho, ¡uy, wow! ¿Cómo dejaron eso pasar? Bueno, lo dejaron pasar porque en ese época grababan con 16 canales y no se van a preocupar si ya suena muy bien, ahí lo dejan y ya, sale el disco y no pasa nada. En vivo, como estamos todos acostumbrados a esto, muchos artistas ahora lo usan en vivo, no solo a veces para corregir cosas, porque cantar en vivo todos los días, ya tu voz a veces empieza a cansar, de repente no vas a ir una nota, entonces una ayudadita no molesta, ¿no? Pero algunos lo usan para efecto también, porque ahora sus canciones tienen ese efecto de, como T-Pain, ¿no? Yo sé que no voy a opinar mucho de reggaetón porque no es un género que conozco mucho, pero, pero sé que algunos artistas sí usan bastante el autotune como efecto, usan como efecto. Entonces, si ellos fueran a hacer un show en vivo y no tienen ese efecto, yo pienso que la gente diría, oh, no suena como a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Am, entonces, yo pienso que eso más o menos cubre lo que decías tú, porque eh, nuestro oído, como digo, se acostumbra a ciertas cosas, ¿no? ¿Qué tal, Brujo? Un Hola. gusto saludarte. La pregunta va un poco medio... A ver, te digo, ¿cómo haces para cuidarte tanto mentalmente como auditivamente? ¿Cómo conllevas eso, el tema del trabajo, Aquí para no. no cansarte de él? ¿Cómo hago para cuidarme? Auditivamente siempre uso, que es raro que voy a un show también, porque a veces, como esto es lo que hacemos, lo último que uno quiere hacer es cuando estás en otra ciudad ir a un concierto, pero hay veces que estás en una ciudad y te invitan amigos, oye, mira, estoy aquí con Metallica, ¿qué vamos? Lo que sea, ¿no? Entonces, yo siempre uso earplugs, donde vaya. Entonces, quizás de repente escucho la primera canción sin ellos, como para, no sé, de criticón, me imagino, nomás para escuchar la mezcla o decir, oh, qué cool que estás. Ok, y ahora ya que lo escuché y sé más o menos cómo suena, me los pongo para... O hay veces que los uso desde el comienzo, sin la verdad no tengo ningún interés en escuchar lo demás, ¿no? Pero los earplugs que tengo yo, de suerte, son unos que supuestamente mantienen todo flat. Entonces, los trato de mantener conmigo siempre. Mentalmente me imagino que amigos conviviendo con los compañeros de trabajo, ellos terminan siendo lo que le llamamos nuestro road family, ¿no? Nuestra familia de la carretera, me imagino que es la traducción, o de los que giramos juntos, ¿no?
Entonces, estando con ellos, ellos no es que reemplacen a nuestra familia, pero son como nuestra familia cuando estamos lejos. Entonces, estando con ellos siempre, compartiendo con ellos siempre para cosas buenas, malas. eh, Cuando digo malas me refiero si alguien tiene algún problema, estar en las buenas y en las malas, a eso me refiero. Eh, es importante, ¿no? Tienes que ver eso. Cuando hay ánimos, a mí me gusta salir a caminar siempre, y tengo mis amigos, obviamente, ahí que siempre vamos a caminar y tratar de mantenernos, aunque sea activos de alguna manera. Como contaba la otra vez que estábamos en Cochabamba, pero eso fue un buen rato que jugamos racquetball. Tratas de mantenerte ocupado a veces. Hay veces que no da tiempo de hacer nada de eso. Hay veces que estamos viajando constantemente de un avión a otro, de un avión a otro, a un bus, a un avión. Y cuando llegas al hotel, tengo que mandar una mezcla que tengo para otro cliente de aquí en Estados Unidos. Entonces a veces te la pasas tan ocupado que no te da tiempo ni a pensar, ¿qué haré para mantenerme un poco más saludable? Nada, ¿no? Eh, Algo que nos gusta hacer bastante es siempre buscar lugares locales para ir a tomar un trago, para ir a cenar algo local, para probar la comida del lugar donde estamos. Nunca tratamos de ir, no sé, eh, a los lugares turísticos. Pues, por ejemplo, no voy a ir a viajar hasta Bélgica para preguntar dónde está el McDonald's, ¿no? Si vamos a Bélgica, le preguntamos al del hotel, le preguntamos, oye, ¿dónde? O a veces le pregunto ¿cómo se dice? Al bellman, al conserje, o le digo, oye, ¿tú dónde vas a comer? O sea, si tú tienes que irte ahorita a tomar tu lonche, ¿dónde vas? O si tú vas a irte a tomar un trago con tus amigos, ¿dónde irías tú? Oh, mira, acá hay un lugar muy bonito, muy bacán, que esto. Ok, y ahí vamos. No tratamos de ir a lugares turísticos. No voy a ir a, como te digo, a Suecia para ir a un hard rock. Vámonos a un lugar más local, bares locales, para conocer a la gente y para compartir un poco y distraernos, como tú dices, mantener esa salud mental un poquito de. Mucha gente cree que, y hay una foto, no hay un meme que dice, lo que la gente cree que pasa backstage, y hay un montón de mujeres, drogas y alcohol y todo, y la foto abajo es lo que de verdad sí pasa backstage, y están todos en un sofá aburridos y cada uno en su teléfono, ni siquiera se están hablando, ni siquiera y la verdad que muchas veces es así. O sea, te mentiría si te digo que así no es todos los días. O sea, todo el mundo después del soundcheck, cada uno en su lado un ratito, porque sabemos que después de repente al llegar al hotel y nos juntamos otra vez en el bar, un par de tragos y a dormir. Netflix. O sea, no es una parranda. Esa idea de que todo el mundo se la pasa de parranda, si estuviéramos de parranda no estaríamos aquí ahorita. No es sostenible. Eh, Primero que, o sea, te terminaría muy rápido. En algún momento vas a fallar en lo que hacemos como ingenieros. Vamos a fallar si no estamos al 100%. Eh, así nos mantenemos distraídos y mentalmente. O tratamos de aprender más también. Hay veces que nos sentamos a hablar así como ahorita, entre todos, y estamos hablando de plugins o de qué hicimos hoy, cómo nos fue hoy con el sonido, o qué nos pasó, qué hicimos mal, o si algo pasó, por qué pasó, cómo lo arreglamos mañana. O sea, ahí nos distraemos de alguna manera. Pero es buena pregunta eso. Un placer conocerte y escuchar todas tus opiniones y tus experiencias. Aquí yo quería hacerte una pregunta respecto a más que todo tu trabajo de monitores, Ajá. ¿no? Ahora sí utilizamos in-ears para limpiar un poco el escenario, pero seguramente has tenido la época donde teníamos que estar con monitores de piso, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta va por ahí, de que nosotros debemos entrenarnos, ¿no? Entrenar nuestros oídos. Ahora, me gustaría que nos puedas compartir parte de tus experiencias para tu entrenamiento auditivo, ¿no? En especial para saber reconocer feedbacks que vienen en monitores, ¿no? Que son graduales, ¿no? Y saber más o menos si has hecho algunos ejercicios o si aún los sigues practicando, porque creo que nunca se llega a memorizar
todas las frecuencias, siempre se nos va alguna. Eso es cierto. No es algo porque la mayoría de artistas que hago últimamente no usan monitor de piso. El único que podría decirte ahorita sería Gwen Stefani, que tengo los sidefields y como te digo, era más que todo para los bailarines. Sí tengo su voz ahí, pero llega un punto que ni siquiera va a ser feedback por el volumen en que la tengo ahí. Pero muchos monitores de piso. Sí, hubo una época al comienzo cuando me costaba identificar las frecuencias que estaban a punto de hacer feedback o haciendo feedback. Cuando yo tenía un momento, llegaba o antes del soundcheck, o si yo en esa época, hablo también en épocas que trabajaba en un club, por ejemplo, y yo tenía acceso a estar ahí 1, 2, 3 horas antes de que llegara cualquiera para un soundcheck, me ponía un micrófono en el escenario con un monitor ahí y empezaba a propósito a hacer que haga feedback. Agarraba el ecualizador, le subía y miraba, oh, ese es 3.5, así suena, ok. Me empezaba a hacer un test yo mismo y de ahí de pronto, ahora lo quería hacer después sin tener que mirar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya en el soundcheck, cuando vienen pues los grupos y te empiezan a pedir, dame más, como más o menos estaba fresco, porque acababa de escucharlos, más o menos le atinaba. A veces no era exacto, pero, por ejemplo, si era algo que era 3.5 y yo le bajaba a 4, agarraba un poco del 3.5, entonces terminaba bajándolo, pero yo iba aprendiendo eso conforme iba pasando el tiempo. Ya me iba poniendo más exacto conforme ya aprendía más, conforme practicaba más. Pero esa era una manera como lo hacía. Y normalmente también te acostumbras y empiezas a leer cosas o crear planillas, como dice, templates mentales de qué monitores hacen feedback en qué frecuencias primero. Entonces ahora tú puedes llegar a un monitor y nomás lo ves y sabes qué marca es y dices, ok, este me va a dar problemas aquí, aquí, aquí y aquí, a tal volumen, ¿no? Entonces tú ya sabes, cuando empiezas a subir volumen y ya empiezas a escucharlo, esta. Y te digo que a ese punto ya 90% de las veces estabas exactamente en lo correcto. Y ese otro 10% era porque alguien le había puesto otro tipo de procesador a esas bocinas, por ejemplo. Entonces, de repente hacía feedback en algo que estaba un poquito más a los lados porque le habían cambiado el punto del crossover o algo. Entonces, ya no lo podía hacer de memoria, lo tenía que de verdad escuchar y más o menos darme cuenta de dónde era. Pero sí te vas acostumbrando a identificarlas. A pesar de que hoy en día no uso monitores de piso, yo creo que todavía tengo la habilidad de más o menos reconocer qué es. Antes sí, antes yo podía escuchar y empecé a hacer. Apenas yo escuchaba que ya iba a comenzar, yo podía ir al ecualizador y le bajaba un poquito y ya no hacía feedback. O yo lo escuchaba antes que el cantante y yo le bajaba un poquito y ya ni cuenta se daba. Pero yo era muy cuidadoso en no quitarle tanto. Muchos se enfocaban en cortarle a un punto que podías poner el micrófono en el monitor y no hacía feedback. Y todo el mundo, oh, mira, no hace feedback. Pero si el cantante no va a hacer eso en el show, ya perdiste un montón de rango de frecuencia y perdiste un montón de volumen al quitarle tanto para poder enseñarle a todo el mundo que uno puede quitar el feedback. O sea, yo trataba de hacerlo de una manera que no estoy tratando de probarle nada a nadie, sino no trataba de darle el mejor sonido posible con ese monitor, porque lo que pasa es que cuando empiezas a cortar cosas, le cambias el carácter al monitor. Entonces, de alguna u otra manera vas a tener que reemplazarlo para que el cantante se escuche bien. Porque no es solamente cuestión de que se escuche en volumen, sino que suene placentero para ellos también. Entonces, ahí estaba el truco, en quitarle el feedback, pero que aún suene bonito para ellos. Que no suene simplemente, oh, me escucho, pero suena como una lata, ¿no? O suena, no sé, como algo así. Entonces, ese era el truco, quitar el feedback, pero que suene bonito, aunque sea. Entonces, practicar con eso, simplemente, si tienes tiempo, practica. Ahora ahí obviamente hay un plugin, si no me equivoco, de Waves, que el X-Feedback, si no me equivoco, ¿verdad? Que, Sí. o sea, yo lo vi en su infancia, cuando recién lo estaban programando allá estuve de viaje en Tel Aviv y fui a la oficina de Waves y me lo mostraron y todo, ¿no?
y lo probamos y me hicieron unas preguntas, es más, de eso. Y me parece una herramienta increíble. A pesar de que es una buena herramienta, yo recomendaría que alguien lo use para una herramienta para aprender, no solo para quitarte el feedback, sino aprovecharlo, que este software es tan bueno y te identifica las frecuencias tan bien y te las corta lo necesario, no te las corta mucho, ¿no? Que uno lo debería usar para aprender. Entonces, lo pones ahí y apenas veas que escuche un feedback y lo baja, mira cuál frecuencia es para que no dejes nomás que lo haga, sino aprovecha y mira cuál es para que lo aprendas, ¿no? Hola. Quería preguntarle en tema de la mezcla, ¿qué opina usted sobre la estructura de ganancia? Bueno, en realidad lo que nos dicen siempre es de que puede ser todo menos saturar. ¿Qué opina usted de eso? Sí, eso es importante y eso es un tema súper, no diría complejo, pero es un tema que mucha gente tiene una diferencia de opinión también. Eh, es importante, tu estructura de ganancia básicamente, como te lo podría presentar yo de esta manera sin tener algo como mostrarte, sería, por ejemplo, eh, primero, cuando tú recibes tu señal y está entrando a tu canal, a tu input, ¿no? Primero asegúrate que no estás sobresaturando ese canal para comenzar. Entonces, si tú usas como tu referencia cero, ¿no? O Unity, que le dicen cero, y chequeas que lo que esté entrando, sea un bombo, sea una voz, más o menos llegue a cero, tú sabes que si pones tu fader a cero y tu master fader está a cero, va a ser lo mismo que entra y que sale. Entonces, teniendo eso en mente, ahora tú tienes que tener en cuenta de que ese es un solo canal. Si tú empiezas a aumentar 2, 3, 4, 5, 10, 20, 80, 90, 112 que a veces usamos en un show, todos esos se van a sumar. Si tú pones ahora le subes al canal 1 y al canal 2, ahora ya no va a ser 0 en tu master. Ahora ya vas a tener fácil 3 dB más alto, porque ahora se están sumando los dos. Y esos son solo 2 canales. Ahora imagínate con tantos canales. Entonces tu estructura de ganancia es basado también en cómo tú vas a trabajar, cómo es tu flujo de trabajo. Yo en lo personal, en monitores, por lo que venía también de consolas análogas y eso, me gustaba tener todo súper caliente, súper hot, bien alto. Nunca pegándole rojo, pero bien cerca. Entonces, la razón por la que hacía eso era porque me daba más, eh, ¿cómo se dice? Headroom o más espacio para mandar para los monitores. Ese tipo de estructura de ganancia yo no la haría aquí en estudio, no la haría quizás en sala, pero sí la haría en monitores. Entonces, simplemente es cuestión de que tú organices qué necesitas que esté a cierto nivel entrando y de tus envíos a lo que estás enviando a grupos o a tu master, ten en cuenta de cuando se van a sumar, de cuánto estás enviando ahí. Es simplemente mantener un control. No puedes tener todos corriendo a 0, no puedes tener todos corriendo a +3, no puedes tener todos corriendo a +6, porque no te va a funcionar. Vas a sobresaturar algo, o vas a saturar el bus del master fader o de tu grupo, conforme vas aumentando cosas. Entonces tú simplemente tienes que tener un control de eso. Y algo que mucha gente lo ignora a veces es el solo button o el PFL que le llaman. Mucha gente lo ignora y cree que es solamente para solear y escuchar algo en los audífonos, pero ese es el que le llaman el pre-fader level. Eso es lo que te ayuda a ajustar la ganancia que está entrando. Si tú lo aprietas y te aparece normalmente, depende de la consola que tengas, te aparece el meter donde está el master, te aparece la señal que está entrando y ajustas el gain, ahí te da la oportunidad de que veas dónde está tu ganancia. No lo hagas solamente al oído. Lo que es la ganancia yo no lo haría al oído. Yo trataría de mirar los meters, claro, para que tengas una idea de qué es lo que está entrando, ¿no? Y ya basado en eso, los vas sumando entre los canales, en tus grupos,
y conforme vas avanzando hasta el final de tu Master Bus. Porque si no, otro problema que mucha gente se encuentra con su estructura de ganancia es, le bajan al Master, wow, porque está muy fuerte, y empiezan a subir a los faders aquí. Y antes que se dan cuenta, están los faders que ya no tienen ni para dónde ir. Pero el Master lo tienen súper bajo. Y aunque no lo creas, tú puedes distorsionar esto. Puedes distorsionar el bus, el voltaje que le estás mandando al Master Bus, puede estar todo saturado, distorsionado, pero suena bajito en volumen. Es mejor que le subas al Master y bajes a tus inputs para que ya los tenga más balanceados todos y tenga más headroom. Si tienes que subirle algo, tienes que tener el headroom para subirle, y si quieres bajarle sin perderlo de vista, ¿sí me entiendes? Bueno, en lo que van formulando aquí las preguntas, yo sí le quiero preguntar lo siguiente al tremendo brujo. Sí. Con tus presets que pusiste, por ejemplo, en el Chef's Omnichannel, a mí me encanta utilizar el de Naughty Drums. Desde que salió el plugin fue de mis presets favoritos, al igual que el de la batería en estéreo y el de las voces. Típicamente yo utilizo muchos de los presets para entender qué es lo que están haciendo los distintos ingenieros y empiezo a notar patrones entre ellos. Por ejemplo, si tú haces un preset de que le estás cortando X frecuencia a los bombos, y checo uno de Andrew Sheps y le está haciendo lo mismo, y checo el de Hugo Pinzón y está haciendo lo mismo, como que empiezo como que a identificar patrones y me pongo como que a ver qué es lo que pasa en ese instrumento con esa frecuencia o con esa compresión. Así que todos pueden aprender mucho de los presets y no es hacer trampa, es entender y con que meterte a la cabeza también de los ingenieros. Mi pregunta para ti, cuando hiciste el preset del de vocals, el de Naughty Drums y el de la batería en estéreo, ¿fue con un vocalista en específico y con una batería en específico, o como oíste algo como que en general? Esa pregunta me encanta, te voy a decir por qué. Porque cuando yo hacía lo mismo siempre, y todavía lo hago, que, al igual que tú, abro un preset para entender el plugin y para entender qué estaba pensando el ingeniero mientras hacía ese preset. Como es lo que le decía hace un momento a todos, que seguimos aprendiendo todos los días, ¿verdad? Y yo siempre decía, esto fue antes que me dieran el honor de preguntarme, que me pidieran que yo haga mis presets. Yo siempre decía, ok, pero esto lo hicieron, hay un preset que decía para que tarolas. Pero ¿con cuál tarola lo hicieron? Que es lo que yo les comentaba hace un momento. Decía, bueno, el libro te lo dice de esta manera, pero ¿cómo es la tarola? ¿Qué parche? ¿Qué esto? Entonces, yo me enfoqué, cuando yo hice mis presets, como yo tenía esas curiosidades, esas dudas de cómo hacían todos sus presets, yo me enfoqué en hacer el mío, a menos que sea específico, donde yo diga female vocal o algo así, me enfoqué en probarlo con los dos. Entonces, si hago un vocal, lo probé, bueno, obviamente tú sabes, Mauricio, que mi esposa canta, entonces aproveché y usé también la voz de ella de estudio para ver cómo reaccionaba ese plugin en el estudio. Pero también usé, por ejemplo, la voz de Gwen Stefani para probar cómo suena si pongo ese plugin cuando se está metiendo bulla por su micrófono también. La bulla de la gente, lo probé con la voz de Enrique, lo probé con una voz de hombre también de estudio. Entonces lo probé con los cuatro, por decirlo así, cuando hice cosas de vocales. Al igual cuando hice cosas de batería, lo probé con baterías de estudio y lo probé con baterías en vivo. Porque yo quería estar cubierto por todos lados, porque no quería que quizás suene bien en uno y no suene bien en el otro. Y yo sé que cuando uno le pone el preset, igual, porque las baterías son grabadas diferentes, van a tener que moverle algo. Pero quería que tenga, aunque sea el carácter que yo buscaba. Y ese carácter que se pudiera poner o en vivo o en estudio. Esa era la idea. Entonces, sí utilicé diferentes referencias para tratar de llegar a un solo preset, porque si no, yo iba a tener el doble de presets ahí. Y yo pienso que cuando hay muchos, ya como que nos perdemos en ellos, porque si cada uno tuviera 38 presets, pues no vas a llegar a utilizarlos todos. Prefería tener, grupos de drums y esto, y unos específicos con distorsión y cosas así. Entonces, esa era la idea, ¿no? Tratar de que funcione para los dos. Perfecto. Y sí, la verdad, bueno, tengo dos preguntitas más en lo que se animan acá. ¿Quién va a seguir con la pregunta?
a mí me dio mucho gusto de que utilizaste un preset para guitarras de nylon, porque creo que eres el único que lo ha hecho. Así que muchas felicidades por eso. Wow, really? Ya ahorita que está diciendo que hiciste presets con Cielo, que ella también toca guitarra de nylon, ¿ya salió de ahí o no? No, la de nylon fue más que, bueno, quizás, pero también usé como referencia, como usamos de nylon con Enrique, usé las dos. Son lo más probable que sí, porque ya las hice hace unos 2-3 años, entonces lo más probable que sí, por lo que son instrumentos que usamos siempre y que tiene razón que no los vemos mucho en presets. Sí. Vemos la de steel string guitar, pero no vemos la de nylon. Entonces, como la uso mucho con Enrique y también mi esposa, al ser cantautora, también usa nylon, dije, vamos a hacer eso también. Ok, y última pregunta, yo también estoy esperando los presets. Pues aquí está Johncito, ok. Bueno, aquí en lo que le abro el micrófono a Johncito, ¿por qué le pusiste Naughty Drums? Naughty es como que coquetones, o sea, batería coquetona, porque siempre tuve esa curiosidad. La verdad no sé por qué fue como... se me hizo medio travieso el tipo de sonido que estaba saliendo de eso y dije, ¿sabes qué? Esto es como, o tú le llamas medio coquetón, ¿no? Entonces dije, esto es medio así travieso, coquetón. Y se me ocurrió ese nombre. Si ves los presets del otro plugin. Bien, bien, gracias. Yo sí te voy a hacer una pregunta aprovechándote que te estaba escuchando. No, es todo bien. Fíjate que Michael Jackson lo reviven y te dice, Eddie, vas a trabajar conmigo como ingeniero de sonido. Tengo las siguientes posiciones para ofrecerte. No te vas a preocupar de dinero nunca más en tu vida. O me quedas en el estudio para que me grabes todos los días y hagas mis discos, o salgas de tour conmigo en monitores o en sala. ¿Qué eliges hacer? Esa es una preguntota. Yo pienso, por lo que yo... la voy a responder, pero voy a hacer un preámbulo. Ok, pero piensa que es Michael Jackson. Sí. Ok. Revivido. Claro. Yo como antes de enfocarme tanto en hacer monitores, yo me la pasaba haciendo solo sala y estudio. Y ya después, conforme iba pasando el tiempo y se presentó la oportunidad de hacer monitores, y más que todo era con N-Ears, y ya con la experiencia de estudio y sala, pues se hizo fácil y la gente le gustó y se pasaron la voz, y de pronto me la paso en monitores ahora, ¿no? Como es mi pasión mezclar sala y mezclar cosas de estudio, bueno, es mezclar en general, pero siempre fue front of house y estudio, yo creo que diría mezclar. Está difícil, ¿eh? Yo iba a decir sala, pero a mí me encantaría mezclar sus discos también todo el tiempo. Yo creo que tengo que coger uno nomás. Sí, por eso mismo te dice, Wow. te dice la Monitor. aclaración. No creo es que... Michael Jackson revivido, no hemos ido volviendo en el pasado, lo acaban de revivir. Claro. Y aparte de eso, te ha ofrecido el dinero de que tú nunca te vas a preocupar, o sea, no tienes que salir de tu casa si quieres, o si quieres salir de tu casa lo vas a hacer. Pero hay una sola posición que él te ofrece. En la mejor, puede ser la mejor en cualquiera que las cojas, por eso la connotación es válida. ¿Y sabes por qué tengo tantas dudas en la respuesta? Porque últimamente, como yo siento que he sido muy bendecido con mi carrera en el sonido en vivo, y tengo la suerte que mucha gente me conoce por ese lado. Siento que no he llegado a mi potencial como ingeniero de estudio, o nadie ni siquiera sabe o sea, no he tenido artistas grandes mezclando en el estudio. Los artistas grandes que mezclaban han sido en vivo, entonces me gustaría explorar esa opción, yo creo, en el futuro, de poder mezclar artistas grandes, significativos en estudios. O quizás yo escogería ser su ingeniero de estudio, de mezcla de estudio. Yeah.
Ah, bueno, llegaste a un camino, llegaste a un camino. Porque es que eso también es importante porque a veces yo también soy como tú, de hecho, también mi título es Recording Engineer, Ajá. cosa que pues nunca ha sido fuerte y que casi nadie me asimila con eso. De hecho, un productor hoy me decía, mira, John, estoy haciendo algo y me decía, tú eres un productor, tú eres un ingeniero de sonido en vivo, especialista en vivo. El postproductor y el especialista en postproducción soy yo. Y yo, ok, bueno, sí, vale, sí, bueno, ok. ¿Ves? El estigma que tenemos tanto tú como yo es ese. Ahora yo estoy con el estigma, bueno, estigma, yo sí sé a qué te refieres, pero no lo veo como algo malo, pero No, para nada, para nada, para nada, pero sí lo encasillan a uno, es la palabra más bien. sí me pusieron en esta caja de que soy ingeniero de monitores y nada más. Y eso sí, es como que me pone como, ay, you know. O sea, Ya. porque yo he hecho estudio desde el comienzo. Entonces, lo que sí me encantaría es hacer algo ya con nombres más grandes Ujú. en estudio. Así que en eso estoy. Pero sí estoy trabajando en eso. Estoy tratando de meterme ahí de alguna manera, meterme con una disquera o algo. Pero Usando sí, gente que conocemos, ¿no? sí, claro, pero si ves que nos muestras un camino, Ya. tienes un camino. Porque yo me imagino, si vuelve y se acaba esta pandemia y volvemos a salir así como tú que tenías ese tour grande que venía ahorita en septiembre, y te dicen, bueno, hey, ya encontraste un camino ahí en ese estudio ahorita, y me imagino que atrás de esa puerta, cuando sales para atrás, está tu familia. Ya. No tienes que salir del corredor ahí, del donde estás esperando el avión para ir a la sala VIP. Ahorita estoy con pijama yo abajo en mis pantalones. Son cosas que yo también me he puesto a pensar. Y bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de dejarte preguntar. Sabes que te estimo. Gracias por todo lo que siempre me has enseñado y la admiración y respeto siempre, compadre. Tú sabes. Igualmente, campeón. Un abrazo, man. Gracias. Yo saco la tarjeta de uno y se la regreso a John, pero ¿con qué artista vivo o muerto te gustaría a ti, Johncito, trabajar en el estudio? Échale. Ven, te estás desquitando por el brujo conmigo. A ver, no, pues es que la misma no te la voy a hacer porque me imagino de que ya sabes la respuesta, pero con un Pero, artista vivo o muerto, ¿con quién te gustaría trabajar en el estudio? ¿Y por qué? pero si estamos en el streaming del brujo. No, pero se regresa, ¿verdad? ¿Verdad, Eddie? Todos. Sí, a ver, échale. Sin miedo al éxito, John. Vivo o muerto, Sí. yo les voy a decir, pero no se ríen. Yo- Espérate, antes de que lo digas. Ok, ya me reí, échale. el brujo sabe que yo siempre ando con camisetas de Metallica, por eso adoro y admiro a Brad Stevens. Yo era fan de su banda que se llamaba Bright Child America. Si yo pudiera ser ingeniero, sería el de Metallica sin pensarlo. O sea, me pueden matar, volver a revivirme y volvería a pedirlo. Y vuelvo y me muero y vuelvo y me lo pide. Pero pues, no sé, ya están como viejitos y yo también me estoy envejeciendo. Hey, No, a mí se me hace que ya sé por qué Johncito quiere trabajar con Metallica, porque, por ejemplo, en el disco de Black Album duró ¿cuánto? Como 2, 3 años en hacerlo y le pagan todos los días. Está bien, Johncito. ¿Cuál es tu disco favorito de Metallica? El Black Album siempre será para mí el mejor disco de Metallica. Bueno, los va- clásicos, ¿no? Brujo sabe que el Master of Puppets es cuando tocaba Cliff Burton en el bajo, pero el negro tiene esa magia y eso sí rompió estigma, ¿no? Oh, lo que pasa es que ese disco fue producido muy bien. Bob Rock lo hizo ahí. Y Y fue, Bob Rock nunca hizo más eso, Eddie. Yo no vi que él volvió a hacer algo sí, exitoso después del Black Album. Con Shania Twain y con ¿quién más? No, De hecho, no. esa consola, la que utilizaba Bob Rock, ahorita está en los estudios de Molotov, no en Topetitud, en los del baterista. Ahí tienen la consola SSL, la que utilizó para grabar a Def Leppard. Y le falta una parte. Así que ahí está. wow. Sí. Y bueno, yo también como que metiendo mi cuchara aquí, ustedes dos que están en vivo, yo recuerdo uno de los momentos que a mí me cambió la vida, porque yo también siempre he sido fan de Metallica. Cuando vine a Estados Unidos, yo traía mi camisa de Master of Puppets. Lo único que sabía decir es I like Metallica. Era todo lo que puede ser en inglés.
pero recuerdo en 1994 mi mamá me llevó al concierto de Metallica de Wherever I May Roam Tour. Lo recuerdo tan claro, el primer golpe del bombo, como lo sentía en el pecho, me cambió la vida y recuerdo cómo me hizo sentir todo lo que estaba pasando a mi alrededor y eso es lo que hacen también en vivo, Johncito, y aunque no lo creas, tú también lo estás haciendo a la hora de estar tocando en vivo. Sé que te dan mucha felicidad, Johncito. Eddie, igual también tú. Claro Pero que bueno, ahora sí, Alex, échale. Alex Pulido. No, pues después de esa pregunta de John, se me olvidó lo que le iba a decir al maestro Eddie. Me dejó sin palabras. Nada, pues hablando un poquito del tema de Front of House, sí me gustaría saber que, saliendo un poquito del tema, que te gustaría. Sé que mucha gente siempre te pregunta qué usas en tus outputs en monitores, pero pues quisiera preguntarte qué plugins o qué processing usas en Front of House, en tus outputs. Pues bastantes son, o sea, muy similares, porque yo soy, como dicen, una persona que creo hábitos, ¿no? Entonces, y trato de incorporar lo que hago, por ejemplo, aquí en el estudio, en sala, a monitor. Entonces, tengo, por ejemplo, un SSL Bus Compressor. Esto es en el Master Bus. Un Pultec EQ. A veces pongo un multibanda, o a veces no, o un tipo de emulador de cinta, y lo termino con un ML4000 de Mac DSP, que me da el limitador y me da un multibanda, ¿no? De 4 bandas. Pero más que todo lo uso para el limitador, y si hay un problema, una frecuencia, ya lo uso el multibanda, ¿no? Pero ese es más o menos el mismo concepto que uso en los in-ears también. Y es el mismo concepto que uso en el estudio para la mayoría de mezclas, y es lo que está en mi template también. Y no sé si es por cuestión de costumbre. Obviamente hay ciertas cosas que cambio. A veces uso el Shadow Hills en vez del SSL. Depende del estilo de música que esté también mezclando, cambio el compresor. Pero el limitador normalmente es el mismo. En ocasiones uso el Sonox Limiter, que está muy bueno también. Pero el Master Bus normalmente igual. Yo siempre trato de hacer, sea en sala, monitores, estudio, trato de hacer trazos amplios para así tener que ecualizar menos las cosas en los inputs, ¿no? O trato de hacer cosas en el Master Bus, en los grupos. Todas mis señales siempre van por grupos, y proceso las cosas de esa manera para que así, como te digo, creo los trazos amplios. Creo ciertos sonidos que cubren, no sé cómo decirlo sin sonar redundante, pero cubren una agrupación de inputs. Por ejemplo, en mi Master Bus yo ya tengo una curva de ecualización que tengo, que yo sé que si yo empujo mi mezcla de cierta manera, ya va a salir sonando de otra manera. Que si yo remuevo esa curva, la mezcla como que se desfasa un poquito, porque toda la mezcla que he hecho, la ecualización que he hecho en los canales, está basado en la curva que tengo en mi Master Bus. Y ese tipo de filosofía lo aplico a los in-ears también. Y en in-ears me ha salido muy bien, porque en el Master Bus, obviamente, de Front of House es una sola mezcla, ¿no? Pero a cada uno de los in-ears yo le puedo dar la curva que ellos quieren y que necesitan. Alguien que lo quiere brillante, yo le puedo dar una cierta brillantez a la mezcla entera sin tener que brillantar cada canal, porque acuérdense que cada canal, la ecualización va a afectar a todas las otras 20 mezclas. Entonces, yo, al poder adaptar la mezcla general a cada uno con una cierta curva de ecualización y compresión, me da la facilidad de tener algo un poco más neutral en los canales, pero que les va a sonar bien a ellos, a todos, ¿no? Y ese tipo de filosofía lo aplico en todo, sea, como te digo, estudio o front of house o en vivo. Y esos son los plugins que uso. Uso bastante también Universal Audio. Uso el Fatso de Universal Audio, Plugin Alliance, el Digital V3 para imagen de estéreo, y también ecualizador de mid-side,
No sé si están familiarizados con eso, pero el mid-side es increíble poder ecualizar y procesar cosas. Yo sé que Mauricio lo explica mucho también cuando hace sus videos o sus lives online. Es una herramienta muy útil porque te da la oportunidad de ecualizar por separado la información que tienes en el centro comparado a la información que tienes a los lados. Puedes ecualizarla de manera diferente. Y es muy, muy útil eso. Por ejemplo, si en la mezcla de in-ears, por ejemplo, yo puedo quitarle las frecuencias graves para que la voz no se sienta totalmente tapada por el bajo y el bombo y eso, y le da ese espacio a la voz. Entonces la voz se siente muy llena aquí y la banda se siente llena a la izquierda y a la derecha. Sí se escucha todavía en el medio, pero le quité la parte que hace que se ensucie toda la parte de la voz. Entonces ellos escuchan mucho más claro sin que yo les suba el volumen. Y así les mantengo a ellos saludables sus oídos también. Gracias por la invitación. Ojalá hagamos otro de estos. Y pues hay que mantenernos en contacto. Tú sabes, ya saben ustedes cómo contactarme con las redes sociales y todo eso. Y ojalá nos veamos pronto. Y síganle dando todo lo que es AudioCap Latinoamérica. Gracias a ustedes por estar aquí y invitarme y siempre apoyarnos a nosotros que estamos haciendo esto también. Gracias a todos.